Gloria a Dios. Dios es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo Dios es bueno. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana. Pues gloria a Dios que nos da un domingo más para reunirnos y lo hacemos en su nombre. ¿Cuántos están listos para escuchar la palabra del Señor? Yo quiero pedirle que hoy usted haga un esfuerzo sobrenatural. ¿Por qué se ríe? Porque creo que hay algo que el Señor nos quiere enseñar como siempre, pero corremos el peligro de pensar, pues yo no soy tan malo. ¿Quién realmente cree aquí que no es tan malo? La visita está. ¿Digo o no digo? Levanta la mano. Cada uno de nosotros tenemos el potencial de irnos al extremo de la maldad. Ninguno de nosotros estamos exentos de eso. La semilla del pecado está en nosotros. Y de no ser cuidadosos, podemos correr el peligro de desbordarnos por completo a la maldad. Pero confiamos que a los que aman a Dios, pues Dios preserva, Dios cuida, Dios guarda. El Espíritu Santo nos redarguye, nos convence de pecado, amén, para mantenernos en su camino, el cual es estrecho y la puerta es estrecha. Pocos la hallan, la cual lleva a la vida eterna. Y el camino ancho y la puerta pues ancha, muchos la encuentran y muchos se pierden. Confiamos en esta tarde de que el Señor nos va a hablar, porque hay una advertencia en la enseñanza de hoy. El título es El peligro de corromperse. El peligro de corromperse. Y quiero que vaya conmigo a Hechos 23. Hechos 23. Vamos a continuar con nuestra serie, el libro de los Hechos. Hechos 23, vamos a leer del 12 al 22, y cuando lo encuentres, si por favor se pone en pie en reverencia a la palabra del Señor. Hechos 23, versículo 12. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra del Señor. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no usar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros, con el concilio, requerir al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno tomándole de la mano y retirándose aparte le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas. Porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que nadie dijese que le había dado aviso de esto. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias. Damos gracias que tú nos has salvado, tú nos has rescatado, y aún hasta el día de hoy, Señor, tú nos preservas. Nos preservas de que nuestro corazón se vaya desbordado por completo al mal. Pedimos en esta tarde, Señor, que tu palabra penetre hasta lo más profundo de cada corazón aquí. Y que tú nos hables lo que tú nos quieras hablar, que tú nos ministres lo que tú nos quieras ministrar, pero que también tú corrijas lo que tú nos quieras corregir. Nos ponemos en tus manos, Señor, y pedimos que tu voluntad sea hecha en cada uno de nosotros. Pedimos que tu nombre sea exaltado y glorificado en medio de nuestro Señor. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Se puede sentar? Bueno, la semana pasada, dentro de esta serie del libro de los Hechos,
Estuvimos viendo el tema de una resurrección, una esperanza. ¿Cuántos están listos para irse con el Señor? Gloria a Dios. El tema de la resurrección de entre los muertos, para nosotros los cristianos, es la doctrina fundamental de la cual se apoyan las demás. Se podría decir incluso que es aún la más importante de todas, porque si aunque Cristo hubiese nacido sin pecado, lo cual hizo, vivido sin pecado, lo cual hizo, ido a la cruz a pagar por nuestros pecados, lo cual hizo, y haber sido sepultado, lo cual le sucedió, pero no hubiera resucitado de entre los muertos, sino que aún permaneciese en esa tumba, nuestra fe sería en vano. Estaríamos aún muertos en nuestros pecados. Solamente hubiese quedado en la historia como un hombre más, quizás diferente, hombre recto, justo, buen maestro, pero sin duda un hombre más. Un hombre más. La muerte de por sí tiene poder sobre todos los hombres. Amén. La muerte cuando llega nadie la puede detener. Cuando toca la puerta, ahí está. Pero hubo un hombre que sí venció a la muerte, gloria a Dios. Y a través de la fe en Él podemos entonces nosotros también obtener poder y autoridad sobre esa muerte, en el sentido que la muerte ya nos enseñorea de nosotros. Nuestro cuerpo morirá un día, ¿sí o no? Se desgastará, hasta el día de hoy usted se está desgastando. Cada día usted se acerca más al Señor. ¿Y qué puede hacer para impedirlo? Nada. Se puede comprar todo el maquillaje rejuvenecedor que hay. Se pueden dar inyecciones, todo lo que usted quiera. Nada lo puede parar. Nada lo puede parar. Pero la doctrina es para nosotros la doctrina de la resurrección es el fundamento de lo que creemos. El resto de las religiones de este mundo, las cuales son muchas, profesan tener un Dios o muchos dioses, los cuales comparten, según ellos, algo especial. Cada uno de esos ídolos de igual manera tienen un común denominador, y es que todos han muerto y siguen sepultados. Ninguno de ellos se ha levantado de entre los muertos. Por tanto y demás, si Jesús no hubiese resucitado de entre los muertos, nuestra fe no tendría para nada más credibilidad que la de ellos. Y es por tal razón que la fe cristiana se basa en que hay una resurrección de entre los muertos. Y Dios en su omnisciencia, en su sabiduría eterna, pues sabía que el hombre siempre iba a justificar y levantar ídolos delante de él, ¿sí o no? ¿Cuántos usted levantó antes de Cristo? No levanten las manos, pero hubo muchos que usted levantó. Hasta el día de hoy batalla con algunos. ¿Cuántos dicen amén? Pero escuche lo siguiente. Cuando Jesús murió y fue sepultado, lo pusieron en una tumba donde no había absolutamente nadie más. ¿Usted se ha puesto a pensar qué hubiese sucedido si lo hubiesen enterrado en la misma tumba que Mahoma o que cualquier otro ídolo? ¿Quién hubiese sido el que hubiese resucitado, según ellos? El Dios de ellos. Pero por tal razón no había nada, no había manera de decir, no, fue otro quien resucitó. No, el que fue sepultado, ese fue el que resucitó. Todos resucitarán el día postrero, todos, incluso los ídolos que muchos adoran hoy. Unos para gloria y vida eterna y otros para vergüenza y destrucción eterna. Esa esperanza de la resurrección es la que nos mantiene a cada uno de nosotros hoy firmes y perseverando en la fe. Si hay algo que nos mantiene corriendo esta carrera con paciencia, número uno es que tenemos nuestros ojos puestos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, el cual resucitó de entre los muertos e intercede aún por cada uno de sus redimidos. Es que tenemos la esperanza de que no importa cuán difícil sea nuestra vida aquí en la tierra, cuántas veces nos caigamos, cuántas veces nos ensuciemos, no importa cuántas sean las tribulaciones de esta vida, nos espera otra. Gloria a Dios. Y con ansia la esperamos. Cuando llegue. No la buscamos hoy. Cuando llegue. Amén. Todavía hay mucho que hacer en esta tierra. Mucho que hacer. Esta otra vida, la que está allá del otro lado de la muerte, es perfecta. Es perfecta. Sin llanto, sin dolor, sin angustias, sin enfermedades. Y para siempre en la presencia de nuestro Dios, al cual en aquel entonces podremos mirar cara a cara. El hecho de que habrá una resurrección de entre los muertos en el día final
hacía la predicación de Pablo aún más apremiante. La razón de esto es porque el hombre se prepara, escuche bien, el hombre se prepara mucho para obtener en este mundo cosas que son inciertas. Pero nunca hace o pocas veces hace algún tipo de preparativos o preparación en cuanto a las cosas que en verdad sí son ciertas y que le llega a todos. La muerte. Hay dos cosas principales en este país de los cuales son seguros, es pagar impuestos y la muerte. Amén. Si hay algo que tenemos asegurado en esta tierra cuando nacemos, es que un día vamos a morir. Y según la Biblia, no solo el hombre va a morir una vez, sino que después de esa muerte viene ¿qué? El juicio. Ha sido establecido por Dios. Eso no lo cambia nadie. Si solamente resucitaran aquellos que aman a Dios, y los que no le aman solo irían a dormir por una eternidad, el problema no sería tan grave. Ni el castigo tan severo, ni la necesidad de predicar tan urgente. Pero como ese no es el caso, el evangelio debe ser predicado a toda criatura y el tema de la resurrección debe ser el ancla de nuestra predicación. Pablo lo reafirma en su primera carta a los Corintios, no la busque, yo se la voy a leer. 1 Corintios 15, versículo 12 al 20 dice, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Fíjense, algunos de vosotros, le está hablando a la iglesia. Dentro de la iglesia se había metido esta idea de que no hay resurrección de muertos. Versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, pues tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, pues vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, pues tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Escuche, 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Qué significa eso? Significa que si esperamos solamente en Cristo, en las cosas terrenales de esta vida, para que Cristo nos ayude, nos provea, nos prospere, nos arregle, nos supla, nos haga, nos quite, si es solamente nuestra visión es terrenal acerca de lo que Cristo va a hacer por nosotros, mire, somos los más dignos de conmiseración, de lástima, es lo que significa, de todos los hombres. 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Este tema de la resurrección de entre los muertos fue un tema que el apóstol Pablo mencionaba muy a menudo en sus predicaciones y en sus cartas con el fin de fortalecer a sus discípulos y para que perseveraran en la fe hasta el final. Mire, para nosotros como cristianos, se nos hace fácil escuchar de este tema porque es una de las doctrinas fundamentales de nuestra fe. Pero para el hombre natural que no conoce a Dios o para el religioso que piensa que por sus obras puede obtener cosas terrenales y que la vida es solamente basada en este mundo, el tema de la resurrección no es muy bien recibido porque sus mentes y corazones están aferrados a las cosas pasajeras y no a las cosas eternas. ¿Cuántas decisiones no tomamos nosotros a diario basado en nuestros sentimientos o basado en lo visible? Muchas, yo diría que la gran mayoría. Este tipo de predicación le podía costar la vida a Pablo y sin duda su vida peligraba por tal predicación. Pero para esto había sido llamado. Pablo sabía que su llamado no era fácil. No era un llamado para adquirir abundancia ni bendición material. Hay muchos hoy que se aprovechan del ministerio para enriquecerse aquí en esta tierra. Y cuando alguien me pregunta, bueno, ¿qué tú crees de esas personas? Le digo, bueno, voy a aferrarme a lo que dijo Jesús. En la parábola o en la historia, por así decir, de Rico y Lázaro, tus bienes los tuviste aquí en la tierra. En otras palabras, del otro lado de la eternidad, pues ya no tendrás tantas bendiciones.
Lo que te espera es otra cosa. Si reducimos nosotros la palabra de Dios y la acomodamos solamente a la bendición material que Dios nos puede dar, corremos un gran peligro de que adquiramos en esta tierra todo lo que nuestro corazón desee. Pero ¿de qué le vale al hombre ganar todo el mundo si al final pierde su alma? ¿Podría rescatarla de alguna manera? No. Si cada hombre que esté en esta tierra va a comparecer delante del tribunal de Cristo, lo cual hará, si cada hombre en sus propias fuerzas va a ser hallado culpable delante del juez justo, y su sentencia será irrevocable y eterna, entonces Pablo sabía que el tiempo que le quedaba en esta tierra no era suficiente para alcanzarlos a todos, imposible. Pero sí al menos a todos los que él pudiera alcanzar. Y para eso fue que Dios lo llamó, para comparecer delante de eminencias, delante de los gentiles. Pero su predicación no fue bien recibida. Y esto me trae a memoria la vida de nuestro Señor Jesús, al cual los judíos religiosos quisieron matar en varias oportunidades, en varias. Pero como no era el tiempo de Dios, gloria a Dios, como no era el tiempo de Dios, siempre escapaba. ¿Quiere que le diga algo? El enemigo anda detrás de su vida de igual manera. Pero como no es el tiempo de Dios, en vano trabaja nuestro enemigo. Si estamos en el hueco de la mano de Dios, ¿quién nos puede sacar de ahí? Nadie. Nadie. De igual manera Pablo. Muchas veces atentaron en contra de su vida, pero Dios, el cual siempre está en completo control, usó a hermanos en la fe, usó a los soldados romanos, y en esta porción de la Escritura usa a su sobrino. Y esta es la única referencia en la Biblia acerca de la familia de Pablo. La hermana, el sobrino. Algunos historiadores concuerdan que a raíz de la conversión radical de Pablo, su familia lo echó a un lado. Y él mismo dijo que tenía todo por basura, por tal de alcanzar el conocimiento de Cristo y cumplir con lo que se le había encomendado. Estoy de seguro que Pablo no tenía Facebook, y tenía Facebook y no tenía amigos, excepto 2 o 3. Dice el versículo 12 de Hechos 23, venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Bueno, al próximo día, apenas saliendo la luz del sol, estos hombres se disponen a hacer algo que es de gran lección para nosotros hoy. Y de eso vamos a hablar. Estos hombres se ponen de acuerdo para hacer un gran mal. Y es que el enemigo de nuestra alma no pierde tiempo cuando se viene a tratar de perjudicar el mandamiento de Dios. Apenas la noche anterior, el Señor se le aparece a Pablo y le dice, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y al próximo día en la mañana, el enemigo está planeando ya cómo darle muerte. Esto es bien típico del enemigo de nuestra alma, pero de alguna manera, cada vez que nos sucede a nosotros, nos sorprendemos y nos parece hasta raro. Y así es que nuestro enemigo trabaja. Cuando Jesús subió de las aguas, cuando fue bautizado, se oyó una voz del cielo audible que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús sale de las aguas, va al desierto, 40 días, 40 noches ayuna, viene a él el tentador y lo primero que el enemigo le dice es, si eres hijo de Dios, hacía 40 días, Dios le había dicho claramente, este es mi Hijo amado. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Cuando Dios dio la instrucción en el jardín del Edén acerca de lo que no podían comer Adán y Eva, lo primero que la serpiente les dijo fue, con que Dios dijo. Y creo que muchos de nosotros caemos en la trampa de pensar, escuche bien, que por el simple hecho
de que Dios está con nosotros o que nos ha infundido el aliento necesario para seguir adelante, el enemigo de nuestra alma simplemente se va a quedar con los brazos cruzados. No vamos a tocar a fulano de tal porque ahí se comprometió con el Señor. Ya déjenlo tranquilo. ¿Cree usted que eso sucedería? Así no trabaja Él. Así no trabaja Él. Así que tenga por seguro que cada vez que Dios le hable, el enemigo de su alma estará listo y dispuesto para desanimarlo. Si su corazón está endurecido hoy, escuche bien, y la semilla del Evangelio, la semilla de la palabra cae en el camino, ¿qué va a suceder? Las aves vienen y se lo van a llevar. Si cae en simplemente pedregales, dará un fruto, pero va a ser de corta duración. Eventualmente se secará y así por el estilo. Pero si su corazón hoy es tierra fértil y usted recibe de parte del Señor todo lo que Dios tenga para usted, pues dará mucho fruto. ¿Cuántos quieren dar mucho fruto? Si usted recuerda todo lo que los cristianos del primer siglo pasaron por la causa del Evangelio, por el simple hecho de haber creído y de haber aceptado el llamado de Dios a la salvación, que es por gracia, es digno de mencionar. Fueron maltratados, fueron muertos, fueron obligados a blasfemar, fueron despojados de sus propiedades, fueron echados injustamente en la cárcel y perseguidos por todas las ciudades. Pero de paso, también podemos ver todo el esfuerzo que los enemigos de la verdad hicieron para tratar de silenciar el Evangelio. Y eso lo podemos ver hoy. Lo podemos ver hoy. Que se le ocurra a usted ir a predicar en público. ¿A cuántos enemigos no se levantan? Y eso que vivimos en un país que supuestamente hay libertad cristiana de expresión. ¿Usted se imagina en un país donde mayormente existe la persecución? Ellos, con tal de acusar falsamente, con tal de condenar y acabar con la fe cristiana, también van hasta grandes sacrificios con tal de hacerlo. En esta ocasión se proponen bajo juramento de maldición no comer nada hasta que le hayan dado muerte a Pablo. Y por aquí quiero entrar. Si usted lee correctamente, estos judíos se habían propuesto ayunar, ¿sí? Ayunar hasta que hubiesen cumplido con su plan macabro. Y esto es muy interesante porque la gran mayoría de referencias en la Biblia en cuanto al ayuno siempre es para con un beneficio propio o el de los demás. Siempre es para bien. Para bien de alguien o para alcanzar un bien de parte de Dios. La razón por la cual ayunamos, cuando ayunamos, es porque queremos afligir el alma. ¿Para qué? Debilitar nuestra carne. Porque nuestra carne está muy propensa a hacer todas las cosas que quiere hacer. ¿Sí o no? O usted no lucha con su carne. Pero la manera de nosotros afligir nuestra alma es diciendo a nuestra carne, tú no estás en control, yo voy a estar en control. Siempre es con un beneficio propio. De por sí nuestra carne muchas veces está en completo control de nuestras decisiones. De por sí nuestra carne muchas veces está en completo control de nuestras decisiones. Y como cristianos tenemos el arma del ayuno, ¿para qué? Afligirla y ponerla bajo servidumbre. Pero como el ayuno aflige, no es muy común dentro del círculo de cristianos del siglo XXI. Y quizás por eso no alcanzamos todo lo que Dios quiere para nosotros en referencia al carácter de Dios en nosotros. ¿Cuántos quieren ser diferentes? ¿Cuántos quieren ser diferentes hoy? ¿Cuántos están haciendo lo que deben hacer para hacerlo hoy? Ya no vas a ir preguntando. Lo que queremos cambiar en nosotros, basta con pedirle en oración y Dios nos lo da. Gloria a Dios. Pero cuando juntamos la oración con el ayuno, es mucho más que hacer una petición como tocando la puerta de los cielos para que Dios nos escuche. Hablaba con mi esposa acerca de esto, creo que fue ayer. El ayuno golpea de tal manera esa puerta que grita con el alma desgarrada, Señor, en verdad quiero ser diferente. Arranca pues esto de mi vida y no te soltaré hasta que me ayudes.
Pero inclusive es curioso que cuando las personas, incluso cristianos, hablan de la historia de Jacob con el ángel del Señor que pelean en Peniel, se trata acerca siempre de bendiciones materiales. No te voy a soltar hasta que me bendigas. ¿Y por qué no hacemos lo mismo? Decimos, no te voy a soltar hasta que yo sea cambiado. No te voy a soltar hasta que yo sea mejor esposo. No te voy a soltar hasta que ya no diga más mentiras. No te voy a soltar hasta que ya no vea cosas que no debe haber. No te voy a soltar hasta. ¿Por qué con eso no nos aferramos al Señor y peleamos hasta el alba? Pero para bendiciones materiales, gloria a Dios. Hasta vigilias hacemos. Digo hacemos en el sentido general, ¿no? Esto es lo que el ayuno hace. Ahora yo quiero abundar un poco en la cuestión del ayuno, porque me parece curioso que el enemigo de nuestra alma se disponga a ayunar para alcanzar un mal, cuando en realidad siempre se ha usado para un bien. Y yo quiero que usted considere junto conmigo algunos ejemplos en la Biblia acerca del ayuno. No le voy a decir que vaya a buscar nada, yo se los voy a leer, pero sí le voy a dar las citas para que usted en su tiempo, si lo quiere buscar. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto por mano fuerte de Dios, en lo que Moisés estaba recibiendo los 10 mandamientos, él estaba ayunando, recibiendo dirección de parte de Dios, 40 días y 40 noches. Está recibiendo los 10 mandamientos, está recibiendo las instrucciones para la construcción del tabernáculo. ¿Y qué sucede con el pueblo? La impaciencia. Viendo que Moisés se tardaba, ¿qué sucedió? Los ídolos empezaron a salir. Haznos un becerro que nos lleve a la tierra prometida. El pueblo se corrompió y se hizo un becerro de oro para adorarlo y tributarle a tal fundición el hecho de que los había sacado de la tierra de Egipto. Y ante tal maldad, ¿qué hace Dios? Dios toma la posición que tomamos muchas veces nosotros como padres. Cuando nuestros hijos se portan mal, decimos, tu hijo se portó mal. ¿Sí o no? No, es tu hijo. No, si se portó mal, es tu hijo, no es el mío. Aquí Dios le dice, tu pueblo se corrompió. Se corrompió. Déjame ahora descender y acabar con ellos. Y haré de ti una gran nación. Ante tal maldad, Dios se propone en su corazón sacarlos de delante de él y matarlos por su gran idolatría. Y Moisés intercede por el pueblo para que Dios no lo haga. Yo me pregunto, ¿qué sucedería si pasara hoy dentro de los líderes cristianos de la iglesia en general? ¿Me vas a dejar a la iglesia a mí? Acabo con ellos. Qué triste, ¿no? Qué triste. Moisés intercede por el pueblo para que Dios no lo haga. Pero esto es interesante porque esta historia está en el libro de Éxodo, en el capítulo 32. Pero no es sino hasta el libro de Deuteronomio, capítulo 9, que se menciona a Moisés ayunando 40 días y 40 noches, intercediendo por el pueblo para que Dios no lo destruyera. No solamente ayunó 40 días y 40 noches para alcanzar la revelación de Dios para con el pueblo, sino que después que Dios dice, los voy a destruir, Moisés otra vez 40 días y 40 noches, pues está intercediendo con Dios por el pueblo, para que no los destruyera. Podemos ver que entonces el ayuno aquí fue para un bien. Amén. Fue para un bien. Consideremos de igual manera que cuando Jonás fue enviado a Nínive a predicarles que Dios, iba a destruir la ciudad, si no se arrepentían, ellos se convirtieron al Señor. Y créanme que Jonás no le predicó con muy buena disposición. Ahí es donde se hace palpable que la palabra de Dios nunca regresa a él vacía. Y no depende del mensajero. Yo estoy seguro que ninguno dijeron, vamos a hacer una conferencia, vamos a traer a Jonás, porque está lleno de gracia. Se convirtieron al Señor, se arrepintieron de todos sus pecados, e incluso el rey de Nínive proclamó ayuno nacional. Proclamó ayuno nacional, ¿para qué? Para arrepentimiento y para que Dios se volviera de lo que iba a hacer. Entonces podemos ver que el ayuno, una vez más, obró para un bien.
Cuando el pueblo de Israel iba a ser destruido en un solo día, en las manos de Amán, descendiente de Agag, en los tiempos de Samuel y Saúl, alrededor de 600 años antes. No sé si conocen la historia, pero Dios le dijo a Saúl, ve y destruye a todos los amalecitas. Mátalos a todos. Porque los amalecitas habían salido en la retaguardia y habían matado, gran matanza, al pueblo de Israel, los ancianos, los enfermos, las mujeres, los niños y las embarazadas. Y Dios dijo, cuando lleguen allá y ya se asienten y todo, entonces vamos a regresar aquí a ajustar cuentas. Y de Dios no se le olvidan las cosas. Gloria a Dios por eso. Nosotros pensamos muchas veces que a Dios se le olvidan las cosas. El pecado que hice antier, no, ya Dios se olvidó de eso. Oh, no. Dios tiene muy buena memoria y decide no tener en cuenta nuestros pecados. Es una acción voluntaria, no fue que se le olvidó ni tiene demencia. Cuando el pueblo de Israel fue a ser destruido en un solo día en las manos de Amán, en los tiempos de Esther, Dios usó a una mujer para interceder por el pueblo delante del rey. A una mujer delante del rey. Según la ley del reino en ese tiempo, si una persona no había sido llamada por el rey, podía perder su vida. Sin embargo, ¿qué hace Esther? Esther pide que todos los judíos de la región de Susa declaren ayuno por 3 días y 3 noches. Para entonces ella comparecer delante del rey en favor de los judíos. El rey la oyó, guardó la vida del pueblo y Amán fue muerto. Otra vez podemos ver que el ayuno obró para bien, para preservar vida. Cuando Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, vino a él el tentador. El hecho de haber ayunado antes de la tentación nos demuestra que si el Hijo de Dios fue tentado, escuche, Hijo de Dios, si el Hijo de Dios fue tentado, ¿qué nos hace pensar a nosotros que no lo seremos? Jesús claramente le dijo a los discípulos, oren para que no entren en tentación. Y me pregunto, ¿por qué siempre estamos siendo tentados y cediendo? ¿Será que no oramos lo suficiente? Eso se lo dejo ahí para que usted lo... ¿Cree usted que el ayuno obra para bien en nuestro caminar cristiano en cuanto a vencer las tentaciones? Seguro que sí. Seguro que sí. No voy ni a preguntar cuándo fue la última vez que ayunó. ¿Cuándo fue la última vez que desayunó? Eso sí, ahí sí me acuerdo. Otra vez podemos ver que el ayuno fue para un bien, para ser fortalecido, para vencer la tentación. De igual manera, cuando Pablo iba de camino a Damasco y Jesús se apareció en el camino, quedando ciego por el resplandor de la luz que le sobrevino, dice la Biblia que no comió ni bebió nada por un espacio de 3 días. Pablo, recién convertido, Pablo necesitaba acomodar su voluntad a la voluntad de aquel que lo había llamado de camino a Damasco. Él iba a Damasco ¿a qué? A llevar prisioneros cristianos. A prácticamente hacer lo que él quería con ellos. Y Dios se le apareció de camino. Lo cegó. Lo tuvieron que llevar de la mano a Damasco. Y ahí oró, o ahí oraba, pero también ayunó por 3 días. Es después del ayuno que Pablo recibe instrucciones de parte de Dios de quién va a orar por él y para qué lo había llamado y separado. Y otra vez podemos ver que el ayuno obró para bien, para poder escuchar con claridad la voz y la dirección de Dios. Estos son solamente unos ejemplos y podemos ver que con estos ejemplos el ayunar siempre, en la gran mayoría de los casos, fue para un bien. Ya fuera para poder escuchar la voz de Dios, o para que Dios perdonara todos los pecados y escuchara el clamor del pueblo. En otras ocasiones fue para fortalecer al hombre interior y vencer las tentaciones, o simplemente para acercarse más a Dios mientras se aflige el alma. Siempre tiene un beneficio espiritual detrás. Menciono estos ejemplos porque entonces aquí hay un contraste en este pasaje de Hechos. En versículo 12 al 15 dice, venido el día,
algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Déjeme decirle que esa gente probablemente se murió de hambre. Pues pasaron casi 3 años de aquí hasta el final de Hechos y ya no se menciona más nada de eso. Tiene que haber muerto. No sé cuánto le duró realmente el ayuno, tan espiritual, ¿no? Versículo 15. Ahora pues vosotros con el concilio requerir al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Más de 40 hombres. Más de 40 hombres habían hecho juramento bajo maldición. Mire, cuando en los días de hoy mencionamos frases como le vendió el alma al diablo, esto fue lo mismo que hicieron estos hombres. No de manera ligera. El hecho de que hicieron juramento bajo maldición significa que voluntariamente se hicieron anatemas. Es la palabra usada aquí. Anatemas. Para nosotros la palabra anatema en el español, pues no es muy común. No la usamos a diario, ¿no? Se le daña a la televisión y usted no dice anatema televisión, ¿no? No es una palabra común, no es una palabra muy común. Anatema significa maldito, maldito. Algo que Dios aborrece. Por tanto, el hecho de que estos hombres decidieron hacerse malditos, separados y aborrecidos por Dios, nos deja saber que hicieron un pacto con el diablo para poder acabar con la vida de Pablo. Ellos debieron haber considerado la implicación de su decisión porque como judíos sabían lo que la ley dice al respecto. Sí le voy a pedir que vaya conmigo aquí. Levítico 27, 29, solamente un versículo. Levítico 27, 29. Ninguno de ellos podía decir, no, es que yo no sabía lo que yo estaba haciendo. Es que me convencieron, es que me llamaron por teléfono y me invitaron a un cumpleaños. Levítico 27, 29, Antiguo Testamento, tercer libro de la Biblia, versículo 29. ¿Ya lo tiene? Dice, ninguna persona separada, esta palabra separada significa consagrada, ninguna persona separada como anatema, ¿qué dice? Podrá ser rescatada, indefectiblemente ha de ser muerta. En otras palabras, no hay arreglo. A la vez que alguien hace pacto con el diablo, ahí quedaron. Ahí quedaron. Especialmente si se hace, déjeme regresar, especialmente si se hace rechazando por completo a Dios. Las personas hacen muchas cosas en su ignorancia. Usted en su ignorancia hizo muchos pecados que ahora diría, wow, si hubiese sabido. Yo en mis pecados y en mi ignorancia hice muchos de igual manera. Pero ya sabiendo, teniendo la verdad de Dios aquí y teniendo la mentira, decir, voy a escoger la mentira y ahí no hay reparación. Dice aquí, indefectiblemente ha de ser muerta. Esto es blasfemia directa en contra del Espíritu Santo. Esto es rechazar por completo la vida que Dios quiere darles a los hombres. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el hombre decide dónde quiere pasar su eternidad, ¿sí o no? ¿Quién es responsable de eso? ¿Usted? ¿Usted? ¿Quién es responsable si usted quiere ser santificado o no? Usted. ¿Quién es responsable de las malas decisiones que toma? Usted. Cuando digo usted me refiero a todos nosotros. Yo estoy incluido también ahí.
Pero el hombre decide dónde quiere pasar su eternidad. Y estos hombres decidieron voluntariamente que por alcanzar, escuche bien, entre comillas, un bien, porque ellos veían matar a Pablo como algo bueno hacer, de la misma manera que Pablo veía pues el maltratar cristianos como algo recto hacer, ¿qué hicieron? Se entregaron del todo al mal. Y ese es el peligro del corromperse. Ese es el peligro de la corrupción espiritual. Usted diría, bueno, es que yo nunca haría eso. Es que nadie va de un pecado, nadie va de un día para otro a un pecado completamente aberrante. Todo comienza con algo progresivo. Progresivo. Y a eso se refiere hoy el título de la enseñanza, el peligro de corromperse. La blasfemia al Espíritu Santo es el rechazo directo a la salvación. Es atribuirle a Satanás el título de Dios, porque tal persona prefiere estar con Satanás en la eternidad que con Dios. Cuando la Biblia dice claramente en Juan 3 que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Lo que están diciendo es, considero la luz es buena, Dios es bueno, Dios me puede perdonar de mis pecados, qué bueno, qué bendición, gloria a Dios, pero prefiero mi pecado. Se siente mejor aquí. Aquí nadie me corrige, aquí nadie me exhorta, aquí nadie me estorba, aquí hago lo que yo quiera. Soy libre para hacer. Y esa decisión voluntaria de decir, bueno, considero la verdad de Dios y la mentira del enemigo, me voy por la mentira. Esa acción voluntaria es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Por tanto, tal acción no tiene perdón de parte de Dios. Esto de por sí está mal. ¿Sí o no? Eso de por sí está mal. Pero creo que lo peor, o parte de lo peor que fue, o que sucedió, fue que el concilio de sacerdotes y ancianos estuvieron de acuerdo con lo que estos hombres malos habían hecho. No hubo una reprensión de parte de ellos. No dijeron, espérate, no, hasta allá no vamos a llegar. Si lo quieren apalear de camino para allá, lo quieren madurar, háganlo. Pero hacer voto de anatema, no, nosotros no vamos a ser partícipes. Hasta allá no llega nuestra maldad, hasta allá no llega. Pero sabe que su corazón había sido endurecido por tanto tiempo tratando de acabar con Pablo, tratando de encarcelar, tratando que eso lo vieron como normal. Y otra vez ahí viene el peligro de la corrupción del corazón. Lo peor fue que estuvieron de acuerdo con lo que estos hombres malos habían hecho. No hubo una reprensión de parte de ellos, no hubo una advertencia, porque ellos también se habían propuesto darle muerte a Pablo a cualquier precio. Me pregunto si ellos consideraron la gravedad de lo que estaba sucediendo. ¿Habrán recapacitado? ¿Habrán incluso quizás pensado? Estamos hablando de una eternidad condenados al fuego eterno para aquellos que hacen el mal y van a la eternidad bajo la maldición de Dios. Y esto es lo que sucede cuando esto es lo que sucede en el hombre cuando no hay temor de Dios ni hacia el pueblo de Dios. Pablo era parte del pueblo de Dios. La iglesia es parte del pueblo de Dios. Cuando alguien se levanta en contra de Dios o en contra de su iglesia, hay que considerar que la corrupción quizás ha llegado a su corazón. Estos hombres se habían propuesto acabar con la vida de Pablo, un hombre que Dios había llamado para su obra. Y de la misma manera que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros hoy a su servicio, y me pregunto si esto de proponerse en sus corazones destruir a los hombres de Dios se ve hoy en día. ¿Qué usted cree? Tristemente la respuesta es sí. Los cristianos no tenemos que pelear solamente contra el enemigo, tenemos que pelear contra cristianos también. Con el pretexto de tener celo, entre comillas celo, por las cosas de Dios, muchos cristianos de hoy han decidido reunirse y ponerse de acuerdo para destruir la iglesia del Señor. Ellos creen que están haciendo lo correcto, se creen sabios en su propia opinión y sin temor de Dios ni limpia conciencia arremeten en contra del carácter del pastor, de los pastores y aún en contra de aquellos que algún día llamaron hermanos. ¿Qué diferencia hay entre estas personas y la de Hechos 23? Bueno, hay una gran diferencia.
La única diferencia entre estas personas y la de la historia de Hechos 23 es que aquellos se propusieron ayunar para hacer un mal. Los de hoy se reúnen a comer. Diferentes en los medios, pero iguales en el propósito. Yo estoy seguro que cualquier cristiano que verdaderamente quiera buscar el rostro de Dios, la voluntad de Dios o saber la verdad de Dios y ayuna con el propósito correcto, Dios no lo deja ser engañado. Dios no lo deja ser engañado. Pero ayunar no es mejor comer. Iguales en el propósito. ¿Cuál es el propósito? La destrucción. Tanto del carácter de la persona como la destrucción de la iglesia. Y yo me pregunto, ¿creen estas personas que acaso Dios los dejará impunes por sus obras? ¿Acaso Dios tiene por inocente al culpable? Mire, yo personalmente no entendía mucho de la iglesia muchos años atrás, pero como pastor de la iglesia, yo pienso en el precio tan alto que fue pagado, precio de sangre, por la iglesia, para que hombres o mujeres o personas o instituciones o gobiernos quieran arremeter contra tal institución. ¿Creen ustedes que Dios lo dejará impune? Que Dios dirá, bueno, pobrecito, es que no sabía lo que estaban haciendo. No va a suceder. No va a suceder. ¿Creen ellos que Dios pasará por alto todo lo que han hecho y ha hablado con la intención de destruir? Dios no hará tal cosa. Mire, los sacerdotes y los ancianos de Jerusalén fueron pasivos en cuanto a lo que estos hombres malvados querían hacer con Pablo. Y algo sucede con aquellos que profesan amar a Dios y son de igual manera pasivos en cuanto a la destrucción de lo que Dios ha edificado. Muchas veces creemos la mentira de que un pequeño comentario no afecta al corazón. ¿Cuántas veces lo ha pensado? Deja yo levantar la mano. Eso no me va a afectar. Mire, le voy a hacer una historia verídica, ¿ok? No es una novela. Una vez pues yo, muchos años atrás, eso fue en el... ¿Quién dijo? Yo diría que fue antes de comprar nuestra casa, 2002, 2003 por ahí. Yo recuerdo hablando con una persona de la iglesia, con un hermano de la congregación, y él me dijo, no, pues yo escucho música del mundo, para mí eso no me afecta. ¿Cómo que no te afecta? No, pues, a mí, es que Dios está en mi corazón y a mí eso no me afecta. Okay. ¿Qué hice yo? Dije, bueno, a lo mejor a mí tampoco me afecta. Me montaba en mi carro, ponía en la radio, decía, cada 5 minutos decía, ¿no me afecta? ¿No me afecta? ¿No me afecta? No me afecta. No me afecta. Ya empezó a afectar. Como al mes, me doy cuenta que estaba casi hablando como las personas de la radio. Pensamientos que venían y decía, ¿de dónde sale? A esa hora no, ¿de dónde sale esto? Eventualmente, hermanos, comienza a afectar. Comienza a afectar. La Biblia lo llama la raíz de amargura. Ahí sí, ya se les hizo ya evidente, ¿no? Oh, ya. ¿Sabes lo que significa? Comienza con algo bien pequeñito. Bien pequeñito. Y de repente, cuando usted dice, no, déjame arrancarle, y así, ve que está agarrada del otro lado ya. Arranca aquí y está agarrada del otro lado ya. Y comienza aquello. No sé con quién comentaba yo esto el otro día, no sé si fue con un grupo. Hablaba acerca de un árbol. Mis hermanos de Cuba sabrán. Fue con Orlando. Se llama marabú en Cuba. Es una planta que solamente da espinas. Una espina de esta. Para matar esa planta, es un dolor de cabeza. No, son 10 dolores de cabeza. Porque las raíces se enredan por todos lados. Y las espinas no perdonan. Yo creo que las espinas tienen vida. Nada más que te deben llegar y te hacen ¡guau! Y así comienza el corazón del hombre
cuando pequeños comentarios destructivos se meten, la raíz hace y brota. Dice, no, a mí no me afecta. Lo voy a guardar en mi corazón. Próximo comentario. Cuando se van a dar cuenta, tiene un matorral. Tiene un corazón maragüero. No. Pero así comienza. Con cosas pequeñas. Y pensamos que no nos afecta. A veces pensamos que un pecado ajeno, por muy pequeñito que parezca, es insignificante. Y muchas veces lo ponemos dentro de la categoría de que es que Él es así. Es que Dios se está tratando con Él. Y es verdad que Dios trata con nosotros. Pero hay cierta cosa como simplemente ser negligente y nosotros pasarle la mano y decir, no, es que pobrecito, así es Él. Y la otra es ser intencional, es decir, no. Mire, si yo no hubiese pasado la vergüenza que yo pasé en mi primer año de cristiano, con mis chistes y mis bien de doble sentido, y alguien no me hubiese dicho, nosotros no hacemos eso, delante de todo el mundo, de verdad que me avergoncé, grandemente. Yo pensé, ¿por qué no se ríen? ¿Acaso el chiste no habrá sido gracioso? Y todo el mundo estaba serio y dije, no, realmente no entendieron. Y delante de todos los que habían ahí me dijeron, nosotros no jugamos de esa manera. Esas conversaciones nosotros no las hacemos. Y yo me sentí como que, déjame ver dónde se abre la tierra para meterme por ahí. Pero ¿sabe qué? Me sirvió. Nunca más. Nunca más. Incluso usted se da cuenta, si usted hace un chiste un poco mal, y yo le hago una miradita como que, porque es así, es parte de nuestro tratado. ¿Usted permitiría que un hijo suyo se porte de una manera indigente en casa de alguien o en casa de... Usted dice, le hace una mirada esa como que, ¿saben? Ya le dio 3 nalgadas solamente con mirarlo. El niño hace. Pero si usted no lo hace y es negligente, dice simplemente, no, es que él es así. Es que salió papá. No, es que salió a la suegra. Ese sí. Salió a los suegros. ¿Qué sucede cuando somos negligentes en cuanto a corregir lo deficiente y dejamos que el pecado, por muy que pequeño que sea o parezca, pase inadvertido en medio nuestro? ¿Qué sucede? Vaya conmigo a 1 Corintios 5. Usted probablemente conoce la historia. 1 Corintios 5. Y solamente vamos a leer del 6 al 11. Había alguien en la congregación que estaba cometiendo un pecado completamente aberrante. Ni aún la gente del mundo lo estaba haciendo. 1 Corintios 5, versículo 6. El muchacho estaba teniendo relaciones sexuales con la mujer de su padre. Y eso la Biblia claramente lo castiga. Vaya a Levítico y vea. ¿Pero qué sucedió? ¿La iglesia? No hizo nada. Versículo 6. Pablo le está diciendo aquí, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ahí no está hablando ni de pan físico, ni de levadura física. Está hablando ahí de del comportamiento, de la influencia que tiene el mal dentro de la iglesia. Versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Entienda lo siguiente, si Dios nos dijera, bueno, no te reúnas con mentirosos, pues tendremos que ir a Marte.
Y ni siquiera, porque nosotros mismos luchamos con eso. Está hablando de una manera aquí de, no con los que no conocen a Dios. Para ellos es normal. Para ellos es normal. Hablando de una vez con una persona de la iglesia donde íbamos antes, yo le decía, pero es que yo no entiendo por qué las personas, y con mi frustración me decía, mira, las aves vuelan, los peces nadan, los pecadores pecan. Es naturaleza normal. Y yo dije, wow. Como que de repente como que me entró y dije, ¿por qué tratamos de aplicar principios bíblicos a personas que no conocen a Dios? Es imposible que lo entiendan. Es imposible. Pero aquí, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis. Escuche bien aquí las palabras que usa Pablo. Que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, que diga, bueno, no, yo soy hijo de Dios. Llamándose hermano, fuere fornicario o avaro, amante al dinero. ¿Hay alguien amante al dinero aquí? Porque si hay alguien que es amante al dinero, la Biblia dice, no juntéis con él. Bien sencillo. O idólatra. Ahora que decimos idólatra, pensamos, no, tiene una estatua de un santo aquí. No. Idólatra, más adelante lo voy a explicar. Cuando nosotros mismos ponemos nuestro conocimiento por encima de lo que la Biblia dice, en nuestra opinión, ¿estamos qué? Siendo idólatras nosotros mismos. Estamos poniendo nosotros por encima de la Biblia. Si es, si es un comportamiento común en medio nuestro, pues la Biblia dice aquí, ni os juntéis con eso tampoco. O maldiciente. No, que dice muchas malas palabras. No, las palabras que corrompen. Las palabras que corrompen, los comentarios que corrompen, que traen división, cosas que Dios aborrece, aquel que trae división entre los hermanos. Esa persona, dice aquí, ni os juntéis con ese, tampoco. O borracho, no hay que ampliar mucho en eso, ¿no? O ladrón, dice aquí, con el tal, ni aún comáis. Ah, no, pero basta que nos inviten a un pernil, ahí vamos corriendo, y se nos olvida lo que la Biblia dice. Mire, la iglesia de Corinto había permitido cierto pecado de fornicación dentro de ella, y la reprensión de parte de Pablo no es solamente para el que cometió el pecado, sino que el regaño mayor fue para la congregación, porque no hicieron absolutamente nada. Pablo les dijo, no es buena vuestra jactancia, más bien debieron haberse lamentado, pena debieron haberles dado. Otras palabras, ellos quisieron demostrar, escuche bien, tanto amor hacia el pecador que nunca lo corrigieron ni lo amonestaron. Y se estaban jactando de cuánta paciencia y amor tenían para con el pecado. Pecado aberrante, no, pero Dios es amor. Sí, pero si no es corregido, se va a encontrar con el Dios que es también fuego consumidor. Nunca lo corrigieron ni lo amonestaron y se estaban jactando de cuánto amor tenían por el pecador. En lugar de jactarse, debieron haberse lamentado por haber mantenido una actitud pecaminosa debajo de sus narices y no hacer nada al respecto. Lo he dicho muchas veces aquí y lo voy a volver a repetir. La santidad de la iglesia depende de quién. ¿De quién? De cada uno de nosotros. Porque el pastor no está ahí 24 horas al día. Si usted invita a alguien por ejemplo, que ustedes se reúnen a orar, no supongamos, un ejemplo, o van a hacer un pollo asado y no invitan al pastor, lo cual es bien común. Y van a hacer un pollo asado y se reúnen y salen temas de conversación o actitudes que no son conforme a la Biblia, el pastor no está ahí. ¿Quién debería decir, no? ¿Quién? Cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes. Porque eso es tarea de la iglesia. Es parte de nuestra responsabilidad. Por tal razón hace Pablo la comparación con la levadura que leuda toda la masa. Y aquí la levadura representa el mal comportamiento que, si lo permitimos, nos dañará el corazón y traerá destrucción en nuestra vida. Nos hace un corazón inflado. Como la masa del pan. Usted le echa levadura y enseguida después hace así. No, yo tengo un gran corazón. A lo mejor está lleno de levadura. El versículo 8 habla del contraste que existe entre la vieja levadura, la vieja manera de vivir, la vieja manera de convivir
hablando de divisiones, chismes, envidias, difamaciones y pleitos, y la nueva manera de convivir como cristianos que somos ahora. Mire, no celebremos ni la maldad ni con malicia. Por el contrario, con sinceridad y verdad. Una pregunta, y aquí tengo, me perdona, pero si quieres que yo las preguntas, porque creo que hay como 20 preguntas. ¿Qué cree usted que siente o que significa que ni aún te sientes a comer con ellos? ¿Qué significa eso para usted? Exactamente eso. No hay que hacerlo en griego, no, en griego significa en español, no te sientes ni a comer con ellos. Hermano, te queremos invitar aquí a la casa para hacer un pollo asado y... No, muchas gracias, tengo otro compromiso. Tengo un compromiso con el pastor. ¿Qué significa eso? No te sientes con ellos. ¿Por qué es eso? ¿Cuál es el peligro de eso? El peligro es que esta persona va a pensar, mi pecado es normal. Él no me dice nada, ella no me dice nada, nadie me corrige. Quiere decir que no estoy tan mal. Tan mal. ¿Qué sucede con sus hijos cuando usted deja de corregirlos? ¿Verdad que se ponen más obedientes? No sucede, hay que ser constantes en eso, constantes. ¿Qué significa? Que ni aún te sientes a comer con ellos, exactamente eso, que ni te sientes a comer con ellos, no importa cuán bueno cocinen. El amor entra por la cocina, dicen algunas personas. Pero ¿sabe qué? La destrucción también entra por la cocina, si no somos cuidadosos. ¿Se acuerdan de Saúl? De Esaú y Jacob. Por la cocina entró. Vendió la primogenitura así, por un plato de lentejas. Esa tiene que haber sido las mejores lentejas de toda la historia. Es más, si abrimos un negocio, le vamos a poner las lentejas de Jacob. Eso se va a vender. Mira, ni Goya puede decir nadie. ¿Tú sabes lo que es vender la primogenitura? ¿Tú sabes lo que es vender la herencia del Mesías? Por simplemente, pues tenía hambre, estaba cansado. Pero al parecer, en el momento que hay comida de por medio, se nos olvida lo que la Biblia dice. Y damos rienda suelta a nuestra carne y olvidamos aquello en contra de lo que la Biblia ya nos advierte. Y yo me pregunto, ¿hasta qué punto estamos cada uno de nosotros dispuestos a obedecer lo que la Biblia dice por encima de nuestras motivaciones o deseos pecaminosos? Siempre va a haber un momento en nuestras vidas donde vamos a llegar a un cruce. Y vamos a tener que decidir o seguir a Dios o seguir al hombre. Y esa situación la vamos a ver vez tras vez, tras vez, tras vez, toda nuestra vida. Porque toda nuestra vida contiene decisiones importantes. Y por eso la Biblia nos anima a que cuidemos el corazón sobre todas las cosas, porque de él mana la vida. Y cada decisión que tomamos está basada en qué, o en nuestros sentimientos o por la palabra de Dios. ¿Y cuál vamos a obedecer? ¿Cuál debería usted obedecer? ¿Por qué no lo hacemos todo el tiempo? ¿No? Déjeme darle un ejemplo. Y esto es verídico también, porque esto ha pasado. Si yo desde el púlpito dijera algo como, hermanos, yo sé que la Biblia dice que Jesús es el único camino al Padre y que nadie va a través de, si no es a través de él, pero yo les digo que hay muchos más caminos para la salvación. Y uno de ellos es que usted me dé todo su dinero. ¿Qué usted haría? Empiezan a tirar tomates y ya no hay almuerzo, empiezan a tirar todos los tacos que hay. Y cuando usted venga y me diga, pastor, eso no es lo que la Biblia dice, yo le dijera, yo sé que no es lo que la Biblia dice, pero aquí lo vamos a hacer así. ¿Qué usted haría? A muchos de ustedes que les he comentado nuestro testimonio de cómo Dios nos sacó de la otra iglesia, cuando comento esa parte, saqué la historia verídica, me dicen, ¿cómo se atrevió ese pastor a decir que es su autoridad? Probablemente usted no regresaría más, ¿sí o no? Y estaría en todo su derecho. Estaría en todo su derecho. Estuviera justificado. Porque nadie tiene la autoridad para ponerse por encima de la palabra de Dios. La palabra de Dios permanece para siempre. Usted y yo somos temporales. Cuando el pastor hace eso, o es el que hace eso, enseguida nos ponemos muy celosos por la palabra de Dios y nos vamos a la congregación. Pero, pregunta, ¿no cree usted que las ovejas hacen exactamente lo mismo? A veces la pregunta.
¿No cree usted que las ovejas hacen exactamente lo mismo? ¿Cuántas veces no se ha expuesto lo que la Biblia dice y algunas personas dicen lo siguiente? Bueno, yo sé que eso es lo que la Biblia dice, pero en esta situación yo voy a hacer esto. ¿Acaso no está tomando la misma actitud? Pues claro que sí. Pues claro que sí. ¿Por qué cuando viene de parte del pastor nos ofendemos y actuamos muy espirituales, pero tan fácilmente cuando se viene a nosotros mismos somos comprensivos y misericordiosos? Es que yo todavía estoy en un proceso. Otra pregunta, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a hacer todo, puse todo con mayúscula, todo lo que la Biblia dice, independientemente si a usted le agrada o no, si está de acuerdo o no? ¿Hasta qué punto? ¿Cuándo será el día cuando otra vez se encuentre en una situación donde sabe claramente lo que la Biblia le dice que debe hacer y lo haga? Aunque le cueste, escucha bien, aunque le cueste, hermanos, o amigos, o relaciones cercanas. Jesús claramente dice, a menos que aborrezcas a padre, madre, hijos, hija, suegros, y aún tu propia vida, no puedes ser mi discípulo. ¿Y hasta qué punto verdaderamente consideramos eso y lo tomamos como una ley? Como que esto es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo cree usted que comenzaron estos más de 40 hombres para llegar hasta el punto de convertirse en anatemas del Señor? ¿Cómo usted cree que comenzó todo? Con algo pequeño. Con algo pequeño. Estos judíos conocían la ley y que era prohibido que por Dios quitar la vida a otra persona porque a imagen de Dios fue hecho. Génesis. ¿Quiere que le diga cómo comenzó? No se preocupe, le voy a decir cómo comenzó. Comenzó echando a un lado lo que la Biblia dice, o la ley en ese tiempo, decía, y creyendo la mentira de que Dios me excusa de hacer el mal por tal de conseguir un bien. Me llama la atención que el hijo de la hermana de Pablo, probablemente estudiando en Jerusalén o estando en una sinagoga, cuando escucha lo que estos hombres quieren hacer, aún siendo joven, muestra más madurez que muchos que profesan estar en el Señor por muchos años. ¿Qué tiempo lleva en el Señor, hermano? 500 años. ¿Y qué edad tiene? 50. Quiere decir que antes de nacer ya era cristiano. Regresa conmigo. ¿Dónde está? Ok, regresa conmigo a Hechos 23, 16. Aquí nos vamos sobre el final. Dice, mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces tomándole, le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo, fíjate, ese es mi tío, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno tomándole de la mano y retirándose aparte le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Note lo siguiente aquí. ¿Qué información dio este joven? La misma que escuchó. Hay una enseñanza tremenda. Porque muchas veces nosotros escuchamos una información y la hacemos a nuestra manera para que suene más... o tomamos un suceso y le añadimos algunos ingredientes para hacerlo venir más... y al final terminamos haciendo tremenda mentira. Dijo exactamente lo que había escuchado. Gloria a Dios por ese joven. Dice el 21, pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Yo quiero que usted note un pequeño detalle aquí.
Cuando el joven escucha lo que va a suceder y lo que han hablado de Pablo, ¿qué hace él? ¿Va a quién? A Pablo. A Pablo. Mira, escuché esto de ti, es lo que están diciendo. Y Pablo pues pudo contarle, pudo dar su testimonio, ¿no? Él va primeramente a Pablo para contarle y de seguro se da cuenta por el testimonio de él que lo que están tratando de hacer es algo incorrecto. Si tan solo las personas de hoy en día se atrevieran a buscar la verdad antes de actuar. Mire, si usted va a corte porque alguien lo acusó de algo, qué injusto sería que el juez le diga, aquí tienes un supina, ¿cómo se dice en español? Eso mismo. Y le dice, para que se presente en la corte porque Juanito tiene, vamos a ponerlo aquí en contexto, porque William tiene algo en contra de Saúl. Ambos van a la corte. Entonces, supongamos que yo soy el juez, simplemente por el hecho de que usted entienda. Tengo a Saúl aquí y tengo a William aquí. Y William me dice, no, el problema es que Saúl me tiró el piano por la cabeza y no me quiso cantar mi cumpleaños, me lo cantó todo desafinado y yo quiero que se vaya a la iglesia. Yo debería decir, Saúl, ¿qué fue lo que pasó? ¿Sí o no? Es lógica. Imagínese yo digo, tienes razón, William. Saúl, dale, vete de aquí, tú eres un... Saúl va a decir, pero eso no fue quizás lo que pasó. ¿Sí me entiende? Pero, aquí, ¿qué sucede? Está un joven que dice, esto fue lo que escuché, déjame verificar y déjame darle la noticia, ¿no? Si tan solo las personas hoy en día se atrevieran a buscar la verdad antes de tomar decisiones, antes de juzgar, yo creo que viviéramos vidas más, creo que viviéramos vidas más rectas delante de Dios. Estos hombres creyeron tal mentira en contra de Pablo que eventualmente, debido a la dureza de su corazón y con tantos deseos de ver cierto tipo de justicia efectuada, terminaron siendo cortados del pueblo de Dios. Hay un gran peligro cuando empezamos a corrompernos espiritualmente. Todo comienza, claro, yo pregunto, ¿quiénes aquí están corrompidos por completo? Van a decir, no, gloria a Dios, nadie. Pero si no somos cuidadosos, si no estamos atentos a lo que la Biblia dice, no estamos exentos, ninguno, me voy a incluir yo también ahí, ninguno estamos exentos de irnos por completo al mal. Aquí podemos aprender que siempre habrá personas que harán lo posible y hasta lo imposible por destruir la obra de Dios en el nombre de Dios. En el nombre de Dios. Ahí es donde entra el mandamiento de no tomarás el nombre de Dios en vano. Dios me dijo. ¿Dios te qué? Dios te dijo que hicieras algo en contra de lo que ya Él estableció. No tiene sentido. Pero eso lo usamos hoy. Nos quejamos de los falsos profetas cuando dicen, no, Dios me dijo. Es un falso. Pero, ¿y entre nosotros? Cuando alguien dice, no, Dios me dijo que dejara a mi esposa y me casara con aquella. Porque Dios me mostró en sueños. Mira, no duerma tanto. ¿No? Ya ha sido instituido. A la vez que firmó el papel, ahí quedó para siempre. No hubiese firmado. Ya, un pacto una vez ratificado, nadie le puede añadir ni le puede quitar. Mire, siempre habrá personas que hacen lo posible y lo imposible para destruir la obra de Dios en el nombre de Dios. La exhortación es la siguiente, seamos cuidadosos, cada uno de nosotros, de no seguir los pasos de estos hombres corruptos en el nombre de la justicia. Le voy a dar una última escritura por si la quiere escribir. 1 Corintios 15, 33, para que tocamos al principio acerca de la resurrección. Dice, no erréis. Las malas conversaciones, así se lo sabe, corrompen las buenas costumbres. ¿Qué hacen las malas conversaciones? No piense por un momento que las malas conversaciones son para edificar. Eso es lo que el enemigo nos va a decir.
No hay de malo. No, es como cuando hablamos mal de alguien por 3 horas y al final decimos, bueno, vamos a orar por fulano. La Biblia no se equivoca. ¿Sí lo cree? La Biblia no se equivoca. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Póngase de pie, por favor. Vamos a pedirle al Señor que Dios nos guarde de corromper nuestro corazón, de hacer o decir cosas que no agradan a Dios y definitivamente de cuidarnos de no destruir lo que Él ha edificado. La iglesia fue algo que fue comprado, o es un cuerpo que fue comprado a precio de sangre. Y hermanos, terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. No podemos pensar por un momento de que Dios tendrá por inocente al culpable cuando viene a agredir su novia. Puede que usted quizás no esté de acuerdo con algunas cosas. A lo mejor no le gusta la pintura del edificio. A lo mejor no le gusta la camisa de Saúl, o los zapatos del pastor, o si el café está frío, o si el agua. Son cosas que no tienen nada que ver. No tienen nada que ver. Cuando tomamos cosas así tan pequeñas, tan triviales, como el razón o motivo excusable para salirnos de la congregación, primeramente está incorrecto, pero más incorrecto es querer entrometerse en la obra de Dios, en la novia de Dios, para seguir destruyendo. Esto toca la puerta nuestra. Y hasta ahí lo voy a dejar. Pero que seamos cuidadosos nosotros de no llegar hasta ese punto de pervertir y corromper nuestro corazón. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu palabra, porque siempre nos hablas, siempre nos corriges, siempre nos adviertes, siempre nos muestras nuestro potencial. Ninguno de nosotros estamos exentos de irnos más allá de lo que pensemos que nunca haríamos. Y todo comienza con un pecado pequeño. Yo te quiero pedir, Señor, en esta tarde, que nuestras conciencias estén tranquilas y limpias, que no permitamos que nada se entrometa en la relación tuya con nosotros. Que seamos capaces de escuchar tu voz, tu dirección, tu palabra, y cuando tú nos hablas y nos corriges, que nos sentemos a tus pies, más bien para escuchar lo que quieres hablarnos. Yo te pido, Señor, si en medio nuestro hay personas, o si estamos aquí, Señor, y hemos de alguna manera contribuido a la destrucción de tu iglesia, de la cual tú pagaste un alto precio, ya sea con comentarios, con acciones, con desprecios, con indiferencias. Yo te quiero pedir, Señor, que tú nos perdones. Y no solamente que nos perdones, sino que tú nos ministres en esas áreas para poder apartarnos de ellas. No queremos perseverar en la maldad ni en el pecado. Queremos ser santos como tú eres santo. Queremos amar la iglesia como tú amas la iglesia. Cada uno de nosotros tenemos áreas en las cuales estamos trabajando. Tenemos áreas en las cuales tú has trabajado, tú continúas trabajando y trabajarás. Porque tú prometes en tu palabra, Señor, que lo que tú has comenzado, la buena obra que comenzaste en nosotros, tú la terminarás. Tú la continuarás perfeccionando hasta el día de Cristo. Te quiero pedir en esta tarde, Señor, que esa sea nuestra meta. Que esa sea nuestra meta. Enséñanos a tomar en serio tu palabra, a tomarla tal y como es. A no añadirle, no a quitarle, no a suavizarle, no a aguarla, sino a tomarla tal y como es. Padre, grandes cosas haces tú con aquellas personas que toman en serio tu palabra, que se proponen en su corazón ser obedientes a tu palabra.
Si usted está aquí en este lugar y ha sido partícipe, yo no le voy a pedir que pase al frente, ni que levante sus manos, pero sí le quiero pedir lo siguiente: que usted reconozca delante de Dios lo que ha hecho y se vuelva de ello. Dios añade a la iglesia. Satanás es quien quita de la iglesia. Yo te quiero pedir en esta tarde, Señor, por tu iglesia, no solamente por la iglesia universal, sino por la iglesia local, Casa de Oración Florida. Que tú nos ayudes, tú nos enseñes a poner tu palabra por obra. No solamente en las áreas que creemos que debemos hacer, o en las que queremos, o en las que estamos de acuerdo, no, sino en cada palabra tuya. Que seamos responsables nosotros, Señor, de cumplir con lo que tú nos has entregado. Y tú nos has entregado una iglesia. Y esto no soy yo como pastor hablando a la congregación. Esto es como hermanos en Cristo. Dios nos ha entregado una iglesia. Y por esa iglesia Cristo pagó el precio. Y por esa iglesia Dios demandará de nosotros cuentas de qué hicimos con nuestros hermanos. ¿Nos servimos los unos a los otros? ¿Nos perdonamos los unos a los otros? ¿Oramos los unos por los otros? ¿O simplemente nos mordemos, nos matamos y nos criticamos los unos a los otros? Ya el mundo hace eso por nosotros, hermanos. Seamos nosotros diferentes en tomar en serio lo que la palabra de Dios dice. Que nuestra luz alumbre delante de todos los hombres, nuestras buenas obras alumbren, para que vean que hay un Dios eterno, Dios que salva, Dios que restaura, y glorifica a nuestro Padre que está en los cielos. Padre, gracias te damos por este tiempo, gracias te damos por esta enseñanza, gracias te damos por la iglesia, por esta reunión. Confiamos, Señor, de que tu palabra saldrá y cumplirá el propósito para el cual es enviada. Te damos toda gloria y toda honra, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, y su iglesia dice amén. Amén. Gloria a Dios.